Libro de Romanos, capítulo 3. Voy a traer algo para leer, no sé, confieso que o dejé el libro que quería leer. Ya está. Lo leeré otro día. Romanos 3. Ya les digo. Vamos a buscar todo así, no queda nadie para atrás. Ay, se me va. Versículo 21, voy a leer hasta el final. Dice así, Romanos 3, 21. ¿Encontraron? Sí. Por tanto, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y ahora, al reflexionar en ella, al pensar en ella, te pedimos que tú nos bendigas, que nos permitas entender estas cosas que se refieren a la salvación nuestra, que es tan maravillosa, y como estamos viendo, depende enteramente de ti, Señor. Te pedimos que nos hables, Señor, que nos bendigas, que podamos entender, que podamos aplicar esto a nuestras vidas, que podamos agradecerte por la maravilla que es nuestra salvación, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Este pasaje, quiero volver, aunque algunas cosas ya la vimos, me parece que todas las veces que podamos ir a él son pocas, ¿verdad? Porque para muchos, muchos dicen que es el centro del libro y otros muchos más dicen que es el centro de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por los conceptos, por los conceptos que se emiten, que se enseñan aquí. En la primera parte del libro, lo que Pablo ha hecho es dejar culpables a todos. ¿Se oye bien ahora sí? La culpabilidad de todo el ser humano. Ahora, en esta parte del libro, habla de cómo somos salvos del pecado nuestro. O sea, primero pone a todos los hombres bajo pecado. Y ahora, en el versículo 21 y siguiente, nos habla de cómo es la salvación nuestra. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Esto comienza a desarrollar ahora, no es algo nuevo, es algo que está en el Antiguo Testamento, que se está y se enseña y se vivió en el Antiguo Testamento. Cuando dice la justicia de la ley testificada por la ley, la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, más o menos entendemos a qué se refiere, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un tiempo estuvimos viendo Levítico y Hebreos? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿de qué habla? Cuando uno miraba los sacrificios que se ofrecían
en el tabernáculo y después en el templo. ¿A qué se refiere? A esto justamente, a la justicia de Dios, ¿verdad? Los judíos sabían que el pecado tenía que ser castigado y por eso iban al templo o al tabernáculo, allí en el lugar santísimo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, se ofrecían sacrificios por el pecado. Se refiere a eso, que la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desarrolló eso, ¿verdad? Todos pecaron. Hablábamos que ¿dónde Dios iguala al hombre? ¿Te acuerdas que hablamos de eso el otro día? ¿En qué lo iguala? ¿Dónde podemos decir que Dios no discrimina? Usando una palabra de nuestro tiempo. ¿Se entiende la pregunta o no? ¿No? ¿En qué lugar somos todos iguales ante Dios? ¿En qué? En la culpa que tenemos en el pecado, decíamos, en que estamos todos en tinieblas, en la condenación, ¿eh? En la cruz también, pero acá, cuando dice, porque no hay diferencia, porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso hay que entenderlo. Sí, pero eso viene después. Pero ¿dónde somos iguales? En que todos somos pecadores. Porque desarrolló ese pensamiento. Es importante entenderlo, porque nosotros a veces tendemos a diferenciar a las personas, ¿verdad? Pensando que unos no son tan pecadores, y otros son más pecadores y unos son más malos, y tenemos nuestros propios conceptos, pero desarrolla detalladamente esto, Pablo. Todos somos iguales, todos somos culpables y todos estamos condenados. Todos estamos en tinieblas, destinados a la ira de Dios. Es clarísimo. Desarrolla eso, ¿verdad? Entonces, todos somos culpables, todos estamos condenados, todos por lo que somos estamos destinados a la ira de Dios, y la salvación, la justificación, es gratuita en Cristo Jesús. O sea, todo lo que el hombre quiera hacer para acercarse a Dios no sirve para nada. Es igual el pagano, el judío, el religioso, el ateo, todos iguales, sin diferencia, ¿verdad? Todos somos culpables y pecadores, clarísimo. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Decíamos que nos refiere acá a esa gloria, es a la presencia vivificante de Dios, a esa presencia que bendice de Dios. Todos somos iguales, todos estamos condenados, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente, es un regalo de Dios, ¿verdad? Acá dice, siendo justificados gratuitamente, algo que se recibe como un regalo. No tenemos que pagar nada, no podemos hacer nada, no hay que hacer nada, simplemente hay que aceptarlo como es, como gratuitamente, ¿verdad? Vamos entendiendo ahí, ¿no? Dice, mediante la redención, después estoy repasando conceptos, son fundamentales. Mediante la redención que es en Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo había puesto algunos sinónimos de redención, déjame ver si te lo encuentro. ¿Dónde pusiste redención? Puñales. Igual, yo si no me encuentro lo digo porque lo sé, pero a veces uno copia, es liberación, es sacar las cadenas, es soltar, ¿verdad? Porque el ser humano, ¿cómo está sin Cristo? Está esclavizado en el pecado. Es un esclavo. Los seres humanos, sin Cristo, somos culpables. Pero no solo culpables, somos esclavos. Esclavos que lo único que podemos hacer es obedecer al pecado, seguir el pecado. No podemos no pecar. Las personas sin Cristo no pueden no pecar.
Yo sé que uno dice, ya sé eso, ya sé, pero mira que hay que saberlo mejor todavía, ¿verdad? Sin Cristo no podías no pecar. Estás atado, estás impedido de hacer el bien. Todo lo que el ser humano hace sin Cristo está contaminado por el pecado. El pecado te tiene agarrado, ¿verdad? Cristo murió por los pecados del mundo, para hacernos una persona nueva. O sea, eso creo que también es importante. La palabra pecado, se puede decir pecado o pecados, ¿verdad? Pecado es lo que nosotros somos esencialmente. Somos pecado. Y solo podemos, desde el nacimiento, producir pecado. Somos pecado y por eso pecamos. Cristo murió por todos los pecados. Estuvo en nuestro lugar muriendo la muerte que como pecado nosotros merecemos. Para hacernos personas nuevas. Esto es muy trascendente. Lo que nosotros somos de nacimiento no cambia ni tiene arreglo. El viejo Roberto murió con Cristo y ahora hay una nueva criatura. No tiene arreglo el pecado. Somos pecado y no tiene arreglo. Entonces Cristo murió por nosotros para hacernos personas nuevas y murió por todos nuestros pecados. Todos los pecados. ¿Verdad? Vamos entendiendo, ¿no? Espero que sí. Si alguno no entiende, no tengo problema en repetir estas cosas. Así que éramos esclavos, no teníamos arreglo, y Cristo murió por todos nuestros pecados. Y nos justifica gratuitamente, sin que tengamos que hacer nada, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado el pecado, en su paciencia, el pecado, los pecados pasados. Eso también lo vimos. Propiciación es hacer que Dios pueda ser favorable. O sea, Dios es el propiciatorio, como alguien dice, y la propiciación nuestra. Dios está todos los días enojado contra el pecador. ¿Cuántos días está enojado contra el pecador Dios? Siempre. Dios siempre está airado contra el pecador. No puede sonreír y estar contento con el pecador. Entonces, cada persona que nace en este mundo y se desarrolla está bajo la ira de Dios. Dios está airado con todos los pecadores. Está explicándolo. Se lo está aplicando a creyentes. Esto no está escrito en primer lugar para no creyentes. Está escrito para los creyentes de la iglesia en Roma. Ya eran salvos. Le está aplicando lo que es la salvación. Y está diciendo, Dios está todos los días enojado contra el pecador. Entonces, para que Dios pueda ser favorable, para que pueda bendecirnos, ¿verdad? Algo tiene que hacerlo, propiciarlo, propicio. Alguien tiene que poder cambiar esa actitud de Dios. Ese encare que tiene Dios hacia nosotros. Y el único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Cristo Jesús, por lo que hizo en el Calvario, permite que Dios pueda bendecirnos. Sin Cristo no hay nada que pueda ser propicio a Dios. Pero Cristo estuvo en la cruz para hacer la propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces el que es propicio es Dios. ¿Se entiende? No somos nosotros propicios a Dios. Dios es propicio, porque a veces nos confundimos. Cristo hace posible que Dios sea propicio para nosotros. Esto está mencionado en varias partes de la Biblia. Jesucristo en la cruz, como vimos el otro día, es la propiciación, como dice Juan, por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esto creo que es un concepto muy importante también. Cristo no murió por los que iban a creer. Cristo murió por todos los pecadores. Por eso nosotros le podemos predicar a todos los pecadores diciéndoles que pueden ser salvos si creen. ¿Me explico? Es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino de todo el mundo.
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Quiere decir que la muerte de Cristo tiene la capacidad de salvar a todos. ¿A quién salva? Al que cree. Al que cree. Nosotros podemos predicar a cualquiera, decir que Dios lo puede salvar gratuitamente como nosotros. A cualquiera. A veces nosotros, eso lo he comentado otras veces, a veces nosotros cuando predicamos, pensamos, nosotros clasificamos a la gente como salvable y no salvable a veces. Este es muy malo, no va a creer. Este sí. Nosotros no sabemos quién va a creer. Porque nosotros somos tan pecadores como el otro. Y por la gracia de Dios, la fe que nos dio, la ejercimos bien y creímos en Cristo. Y somos salvos. Pero Dios puede salvar a todas las personas. Quiere salvar a todos. Salva a los que creen. En la cruz Cristo murió por todos nosotros. Todos nosotros y todos los otros que no están acá hoy. ¿Verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Propiciación. La única forma de que Dios pueda, vamos a decirlo así, la única forma que Dios pueda sonreírnos y recibirnos con un abrazo es por medio de Cristo. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por el mundo como un barco sin timón. Está bien la canción lo que dice, ¿verdad? Por su sangre, dice, la fe en su sangre, o sea, la forma en que Cristo cambia la actitud de Dios es porque Él murió por nosotros. Cuando hablamos de la sangre, no estamos hablando simplemente del líquido, estamos hablando de la muerte, porque derramar la sangre de alguien era matarlo, ¿no? ¿Entendemos eso, no? Lo que nos salva es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo nos da vida. La muerte de Cristo nos limpia de los pecados. ¿Qué es lo único que nos puede limpiar nuestros pecados? La muerte de Cristo. ¿Por qué sé que soy libre de mis pecados? Porque Cristo murió por ellos. Mis pecados fueron castigados en Cristo. Él murió por mí. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Cristo murió mi muerte y murió la muerte que yo merezco. Por eso soy perdonado, justificado, salvado, aceptado por Dios. ¿Verdad? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Otra verdad trascendente. La única forma de que una persona en toda la historia pueda salvarse es por la muerte de Cristo. Ninguna persona se ha salvado si no es por la muerte de Cristo. Es lo que dice aquí. Dice, pues para manifestar su justicia a causa de haber pasado los pecados, en su paciencia los pecados pasados, con la manera de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Con la muerte de Cristo, Dios puede ser justo y justificar a nosotros que somos unos pecadores terribles. ¿Por qué nos puede declarar justos a nosotros? Vamos a ver esa palabra ahora también. ¿Por qué nos puede declarar justos? ¿Por qué nos puede aceptar? ¿Por qué nos puede perdonar? Porque Cristo murió por nosotros. Entonces Él es justo, porque nuestros pecados no quedan sin castigo. Pero Dios en el Antiguo Testamento perdonó a David, que era flor de pillo como nosotros, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que era flor de mentiroso, a Noé, ¿verdad? Todo. ¿Cómo es que Dios salvó a todos? A Moisés, a Aarón, a Josué. ¿Por qué les pudo salvar? Ya dije, Abraham. ¿Por qué les pudo salvar? Ahí está. Porque Cristo iba a morir por ellos. No los salvó sí. Ellos ofrecían sangre de animales, ¿verdad? Ofrecían primero sangre de animales antes de la ley y después con la ley también. Pero todo eso eran sombras de lo que Cristo iba a hacer. Quiere decir que Abraham fue salvado por Jesucristo en la cruz. ¿Verdad? Moisés fue salvado por Cristo en la cruz. David fue salvado por Cristo en la cruz. Ruth, Noemí fueron salvadas por Cristo en la cruz. Abel, sí, Abel. No sé qué Joel, pero tiene Abel, sí. Abel también. Todos los que han sido salvados son salvados por
con la Cristo en la cruz, ¿verdad? Porque tuvieron fe en Dios. ¿Cómo ejercitaron su fe? De acuerdo a la distinta disposición, Dios daba una forma o algo en que creer, ¿verdad? Voy a repetir. A lo largo de la historia, Dios reveló cosas, reveló. Entonces, los que aceptaron esa revelación como verdad, eso es la fe, aceptar lo de Dios como verdad, la fe sola, son salvos. Por eso, todas las personas que mencionamos, todos los justos del Antiguo Testamento, son salvos. Son justos porque creyeron, no porque fueran buenos. ¿Se dan cuenta de lo que el Calvario, la obra de Cristo en el Calvario, es de una dimensión que nosotros no podemos imaginar? Cuando estemos con Dios y tengamos la mente de Cristo plenamente desarrollada, capaz vamos a entender mucho, pero creo que nunca lograremos llegar a profundizar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Nadie ha sido salvado por medio de Cristo, ni va a ser salvo si no es por medio de... Perdón, nadie ha sido salvado si no es por medio de Cristo, ni va a ser salvo si no es por medio de Cristo. Creo que tenemos que entenderlo, y si nos preocupa alguien acá, en Corea del Sur, del Norte o en África, bueno, sabemos que precisa creer en Cristo, ¿verdad? Siempre es bueno hablar de estas cosas, porque es bueno hablar de estas cosas, porque capaz que yo no puedo ir a algunos lugares a predicar, pero puedo orar para que vaya otro. La mies es mucha, los obreros son pocos. Ora al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Puedo orar, puedo ofrendar para que otro vaya donde yo no puedo ir, ¿verdad? Si me interesan las personas, si amo a las personas, tengo que saber que solo Cristo las puede salvar y que necesitan escuchar el Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo se salvarán si no escuchan, ¿verdad? ¿Cómo van a escuchar si alguien no es enviado? Y nosotros somos parte de esa obra. Así que tengámoslo en cuenta. Bueno, así que, como mencioné, no voy a repetir de nuevo, pero Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz, puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mencionaba la palabra regeneración, la palabra justificación, que creo que la vimos, pero es bueno repasarla. Dios te declara justo. Dios te declara justo. Pero no solo que te declara justo porque te perdona los pecados, sino que además te imparte la justicia de Cristo. Cristo fue justo, ¿verdad? La justicia de Cristo me es imputada. O sea, toda la vida justa de Cristo me es imputada a mí y a ti si crees. Sin esa justicia no puedes entrar en la presencia de Dios. Para entrar en la presencia de Dios tienes que estar vestido con la justicia de Cristo. ¿Se acuerdan de aquellas personas que fueron invitadas a las bodas y no estaban con el vestido adecuado? ¿Se acuerdan? Es una parábola que fue bien explicada, creo que fue algún hermano lo explicó, que la gente llegaba a la boda de distintos lugares, entonces el dueño de casa le daba un traje adecuado para estar en la fiesta, ¿verdad? Tenía que tener un traje adecuado. Uno entró así nomás vestido y lo sacaron del jopo. Y lo que quería decir que hay que estar vestido adecuadamente para estar en la presencia de Dios. Y Dios no va a mirar el traje ni el vestido, va a mirar que esté vestido con la justicia. ¿De quién? De Cristo. Entonces, ¿yo por qué puedo estar en la presencia de Dios? Porque Cristo no solo pagó por mis pecados, sino que me imparte su justicia. No es mi justicia, es su justicia. Siempre es Él, ¿verdad? Entonces uno va aprendiendo que aparte de Cristo no tengo nada, ni antes ni después. Nunca. Todo lo que tengo lo tengo en la persona maravillosa de Jesucristo, que nos da una salvación que, como estamos diciendo, es mucho más grande de lo que uno se puede imaginar. ¿Está? La justicia, la regeneración, vimos, la propiciación, la salvación, entonces conceptos que se van diciendo aquí. Entonces dice,
como decíamos, la fe también nos es dada por Dios. La fe nos es dada por Dios. Y la fe no es el medio de salvación, pero es el instrumento que nos permite recibir la salvación. Soy salvo por su gracia, por la obra de Cristo, pero por la fe la recibo. Y el otro día decía, me parece que es importante, la fe es creer. El creer el testimonio de Dios acerca de Cristo. Creer en la persona de Cristo. No es orar ni nada de eso, es creer. ¿Por qué digo esto? Porque a veces con las formas actuales, las formas que se desarrollaron desde el siglo XIX en Estados Unidos de predicar, parece que si uno no se arrodilla a orar no es salvo. Eso no es así, porque te puede arrodillar a orar y no ser salvo, porque si no crees no sos salvo. Por más que repitas una oración. La persona es salva porque acepta el testimonio de Dios, porque cree lo que Cristo dice, lo que la Biblia dice acerca de Cristo, de lo que es Cristo, de su persona y de lo que hizo. Entendamos eso, ¿verdad? Siempre le digo, nosotros prediquemos, vivamos y enseñemos las cosas como la Biblia las dice. ¿Me explico? A los que creen en su nombre, a los que lo reciben, a los que reciben el testimonio de Cristo, la persona de Cristo, los que creen en su nombre, es mucho más que orar. El otro día mencioné, un hermano me decía que cayó un rayo en la casa, cayó un rayo y se asustó y se arrodilló a orar. Creyó así, pero creyó en Cristo, es un hombre, un siervo de Dios durante toda su vida. En mi caso, yo no me arrodillé a ningún lado, sencillamente entendí que era pecador y que si creía en Cristo mis pecados serían perdonados y creí. Y cada uno tendría su testimonio. Y después el otro día le pregunté a un hermano, ¿cómo eso de ser salvo? Y dije, bueno, está, si ser salvo es creer, yo creo. Y soy salvo. Soy eso, le dije. ¿Verdad? Tenemos que predicar la fe en Jesucristo, que es el único que salva. Quiero decir que según hasta cómo somos emocionalmente, nuestra personalidad es como creemos. Pero creemos lo mismo en la misma persona. Tenemos fe en Jesucristo. ¿Se entiende lo que quiere decir? No entrevero, ¿no? Espero que no. La misión nuestra es presentarle a Cristo a las personas para que crean en Él. Dice, de igual modo también los hombres, me fue el capítulo 3, perdón. Capítulo 3, dice, versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos el versículo 28. Pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Está diciendo, ¿qué mérito tiene? La jactancia es que uno se atribuye, dice, como que uno tiene un mérito en haber creído. ¿Dónde está tu mérito? No tienes mérito, ¿verdad? No es, dice, concluimos pues que el hombre, dice, queda excluida. ¿Por qué queda excluida la jactancia del hombre? ¿Por las obras? No. ¿Por la ley? No, porque el hombre no es salvo por las obras, por la ley. Es por la fe. Es por la fe, ¿verdad? Por la fe. Si es por la fe, no hay ningún mérito. No tiene nadie que felicitarte. Es porque recibes el regalo de Dios. Es un regalo, es una gracia, un regalo de Dios. Dios te regala la salvación, ¿verdad? Y te regala la salvación porque te revela, te cambia la cabeza, Dios te cambia la mente, porque antes de creer eras un incrédulo. Y ahí se produce un clic, que Dios lo hace, entonces entiendes y crees. Eso es el arrepentimiento para salvación, ¿eh? Ese es el arrepentimiento. Antes eres un incrédulo y crees. No se puede separar. Esto no se puede separar en el creyente. En la conversión, la fe, el arrepentimiento de la fe es lo mismo. Es lo mismo. La fe para la salvación es de alguien que era incrédulo y se da vuelta y cree. Y empieza una obra. El arrepentimiento de nosotros, el arrepentimiento de la vida cristiana es otra cosa. ¿Verdad? Es cambiar la mente, así está.
darte cuenta que algo es pecado y dejar de hacerlo. Eso es arrepentirse cuando sos creyente. Pero en el inconverso, estábamos en la muertos, estábamos en la incredulidad. No sabíamos nada de Dios y Dios te da vuelta. Y crees en Jesucristo y sos salvo. Y naces de nuevo, ¿verdad? Era muerto y vivo, ahora vivo. Como dijo el ciego. Yo lo que sé, que antes era ciego y ahora veo. ¿Quién te abrió los ojos? Dios te abrió los ojos. Me explico, para que tú veas y creas. Concluimos pues que el hombre es manifiesto justificado, versículo 28, por la fe sin las obras de la ley. Es Dios, y esto es muy importante porque justamente la gran batalla doctrinal a través de la historia es esta, que siempre alguno quiere agregarle algo a la fe. No puede ser tan fácil. Hay que creer pero hacer esto, hay que creer pero hacer el otro, hay que creer pero no vayas a hacer esto o lo otro. Siempre la gente quiere agregarle algo a la fe sola. Pero como Lutero descubrió, la fe sola salva. Y sos salvo para siempre. Porque si tu salvación dependiera de algo que hicieras después, no sería solo fe. Sería fe más no hacer tal cosa. Y la fe sola salva. Es obra entera de Dios. Entonces, no hay jactancia. Toda la gloria es exclusivamente de Él. Otra sola de solo la gloria a Dios. La fe sola salva. Toda la gloria es solamente de Dios. Y dice, entonces después justamente hablándole a los judíos, nos dice, porque está hablándole a todos, ¿no? Pero está corrigiendo a los judíos, llamando al arrepentimiento a los judíos. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Por qué dice esto? Porque los judíos, porque no hay dos dioses. No hay un Dios para los judíos y otro Dios para los que no son judíos. Dice, eso lo tenían clarísimo los judíos, peleaban por esa verdad, dice versículo 30, porque Dios es uno, hay un solo Dios, ¿verdad? Hay un solo Dios que salva de una sola manera, ¿verdad? Dice, Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe, por medio de la fe, a los de la incircuncisión. O sea, está diciendo, Él salvará a los judíos y a los no judíos de la misma manera. Esto es una cosa muy importante y no puedo dejar de hablar cuando predico esto porque los judíos meten muchas cosas con muchos fines en YouTube y las cosas, como que ellos creen que por ser judíos son mejores que los demás. No son nada mejores que los demás. No son nada mejores, se pierden por creerse superiores. Sí. ¿Y qué le dijo? Dios levanta a Abraham a quien quiera. O sea, si no sos creyente, no sos hijo de Abraham, dice clarito la Biblia eso. No sos nada de Abraham. No tienes linaje espiritual. O sea, el judío se salva como el argentino, el brasileño, el uruguayo, el peruano, el palestino, el iraní. Se salva de la misma manera. Todo, eso sacan, no, ¿cómo puede ser? Que no, se salva de la misma manera. A mí me da pena, a mí me encantan las cosas judías, yo escucho música judía, me encanta, pero me da lástima cuando veo a esa gente que va al muro del lamento, y ahora está un vecino ahí que dice que se hizo judío, el presidente de Argentina, a besar el muro. Vieron que van y besan, pero eso se pierde esa gente. Te vas a morir balanceándote sobre el muro, te vas a ir al infierno así. ¿Me explico? ¿Vieron eso cuando la gente hace así? No, muchachos, no. Pero los creyentes no podemos entrar en esa onda porque a veces nos parece que es así. ¿Verdad? No te salvas por la nacionalidad. No te salvas por la religión. Te salvas solamente por la fe en Jesucristo. Y los judíos tienen que creer lo mismo que nosotros. ¿Verdad? Lo mismo que nosotros, porque solo Cristo salva. ¿Verdad? A los que son circuncisos
y a los que somos incircuncisos, ¿verdad? Dice, ¿qué? Entonces invalidamos la ley es mala, no, la ley no es mala. Como dice, no voy a leer pasaje porque voy a terminar. Como dice Gálatas, la ley es como un ayo, dice, que lleva a las personas a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben que antes la gente que tenía plata mandaba a los hijos a la escuela a aprender? Los mandaba por medio de una persona, un ayo, se llama, un empleado, ¿verdad? Un tutor o maestro. ¿Qué hace la ley? Te enseña que sos pecador y no te puedes salvar. Es un maestro que te enseña que no te puedes salvar y que necesitas a Cristo. ¿Es mala? No, es buena la ley. Pero cuando miras la ley, si la miras bien, te das cuenta que no la puedes cumplir. Como hacemos acá en el culto familiar, ¿verdad? Que leemos los 10 mandamientos y le explicamos a los niños que no cumplen ninguno, que nadie cumple ninguno, que entonces necesitamos a alguien que nos salve, ¿verdad? Eso es lo que la ley hace también para su pueblo, para el pueblo de Israel. Mostrarle que no se puede salvar a sí mismo, ¿verdad? ¿Le interesa? Bueno, ¿saben qué? El próximo viernes vemos el caso de Abraham. Está interesantísimo, porque habla justo, mira, del ejemplo de Abraham para hablar de la gracia. ¿Alguien quiere decir algo antes de que terminemos? Entonces, ¿todos entendieron? ¿Puedo poner un examen? Me vieron allá, pongo el examen. Yo les insisto en que oren, que lean, porque estas verdades son esenciales, son básicas, básicas. Esto que nosotros dijimos con tanta sencillez se ha olvidado en la cristiandad a través de la historia. Se ha olvidado y se ha dejado de predicar por predicar otras cosas, ¿verdad? Y también se ha olvidado agregándole otras cosas que hacen que esto pierda el poder que tiene.